El polvo crujía bajo las llantas mientras estacionaba en la entrada corta con una bolsa de papel del súper, tambaleándose en el asiento del copiloto. Había parado por pasta fresca, un frasco de aceitunas y una botella de vino blanco que no había probado antes. Los árboles se mecían suaves junto al lago y el aire olía a limpio, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Apagué el motor y tomé la bolsa, ya soñando, con el silencio que me había ganado después de la semana que tuve. Entonces la vi. A través de la ventana de la cocina, Florencia reía con la cabeza echada hacia atrás, una copa de vino en la mano, luciendo la bata gris gruesa que mi esposo me regaló en nuestro 25º aniversario. Esa con mis iniciales bordadas en el puño. Estaba recargada en la barra como si fuera suya. Detrás de ella había un alboroto de gente, al menos media docena que no reconocí. La risa chillona de su madre atravesó el vidrio. Abrí la puerta principal y entré aún cargando la bolsa del súper como si importara. Sonaba música algo fuerte y estridente, nada que ver con este lugar. Había charolas en la mesa, botellas de vino abiertas, unos zapatos llenos de lodo sobre la alfombra que yo misma tejí. Di un paso lento hacia adelante. Florencia giró, entrecerró los ojos y dejó su copa con tanta fuerza que salpicó el borde. Sus palabras cayeron como cachetada. ¿Qué hace esta sangrona aquí? Lárgate. Javier estaba detrás de ella, cerca de las puertas corredizas. Me vio. No dijo nada. No hablé. No me moví. Eché un vistazo largo a mi alrededor, a la gente a la bata, a la casa que de repente no sentía mía, y me di la vuelta. La bolsa de papel se movió en mis brazos mientras salía en silencio. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave. Alguien rió adentro. No me fui de inmediato. Me quedé sentada en el coche, aferrada al volante, mirando el parabrisas como si pudiera darme una explicación. Para cuando giré la llave en el encendido, la pasta ya había comenzado a humedecer el fondo de la bolsa. El camino de regreso al pueblo se volvió borroso por las lágrimas que me negué a dejar caer. Mis manos apretaban el volante, los nudillos pálidos contra el cuero. Cada curva parecía más larga de lo que debía. Repetía el momento una y otra vez, la bata, la risa, el silencio de Javier. Lo que más dolía no eran las palabras de Florencia. Era lo fácil que fue para mi hijo dejarlas allí, sin cuestionarlas. Compré esa casa en el lago con Daniel hace 15 años. Él quería un lugar lejos de todo un escape chiquito, del ruido y las llamadas de trabajo que nunca terminaban. Había dibujado los primeros planos en una servilleta de cafetería, sonriendo como niño otra vez. Una casa donde podamos respirar, dijo. Cuando murió la conservé. No porque necesitara una segunda propiedad, sino porque necesitaba el sonido del lago, el silencio, el espacio donde aún podía sentirlo. Javier pidió una llave hace 3 años, por si acaso, dijo. Recuerdo habérsela dado confiando en que la usaría con cuidado. Pero la primera vez que llegué, sin avisar, encontré a los amigos de Florencia desparramados en la terraza, medio borrachos, con música tan fuerte que hasta las gaviotas se espantaron. Ella sonrió entonces, fingiendo que todo fue un malentendido. Lo perdoné. La segunda vez dijo que estaba limpiando la casa para mí. Las botellas de vino vacías contaban otra historia. También lo perdoné. Esta noche no era para perdonar. Esta noche era otra cosa, algo más pesado y filoso. Cuando llegué a mi entrada, el último rayo del atardecer se había desvanecido del cielo. La luz del porche parpadeó al abrir la puerta. Puse las compras en la barra una por una, como si el acto en sí pudiera calmarme. La botella de vino rodó un poco y luego se detuvo. No me serví una copa. No comí, solo me senté en la mesa que Daniel construyó con las manos entrelazadas, el silencio de la cocina apretándome. Entre esa bata
y el sonido de mi propia puerta cerrándose, me di cuenta de que me habían reemplazado en una casa por la que pagué. Y esta vez no iba a dejar que volviera a pasar. Calenté un tazón de sopa que había congelado el mes pasado, de esa que siempre hago de más esperando que alguien viniera. Nadie lo hizo. Me senté a la mesa cuchara en mano, el vapor subiendo sin tocarlo. No tenía hambre, pero necesitaba algo que hacer con las manos. La lista empezó a formarse antes de que me diera cuenta de que la estaba haciendo. Les ayudé con el enganche de su casa. Javier aún trabajaba por horas. Entonces y Florencia acababa de terminar la maestría. Querían algo listo para mudarse, pero sus ahorros no alcanzaban ni para los costos de cierre. Les di 400,000 pesos, sin condiciones, sin esperar nada. Luego estaba el préstamo que Florencia necesitaba para saldar su deuda estudiantil. Nos está asfixiando, dijo. Si tan solo pudiéramos quitárnoslo de encima, podríamos respirar. Lo pagué. 220,000 pesos y algo más. Hasta hice la transferencia yo misma para que no viera otra factura. Cuidé a su hija, mi nieta, 4 días a la semana durante sus primeros 2 años. Reorganicé citas médicas, dejé el club de lectura, cancelé viajes, me desvelé cuando tenía infecciones de oído. Florencia la dejaba con apenas un hola y la recogía horas tarde siempre con alguna excusa. Y la panadería. Esa dolió más. Florencia tenía un sueño y Javier dijo que solo necesitaba un empujoncito. Es una inversión en su confianza, me dijo. Le di 300,000 pesos. Abrió una tienda en una esquina de moda en el pueblo, la pintó de coral y dorado y publicaba frases diarias sobre el empoderamiento femenino. Duró 9 meses. El año pasado Javier mencionó la Casa del Lago. Solo una herramienta legal, dijo, para ayudar con los impuestos. Me convenció de firmar derechos de uso parcial a su nombre. Lo hice. Todavía pago los impuestos. Miré mi sopa, ahora fría y sin tocar. La lista pesaba en mi mente, como un nudo en el pecho. No había pedido nada a cambio, ni una palabra de gracias, ni una tarjeta, ni siquiera un reconocimiento. Pero esta noche no pensaba en culpas ni obligaciones. Esta noche pensaba en lo que seguía. Encontré la carpeta que Daniel había etiquetado como propiedad escondida en la parte trasera del archivero, bajo años de declaraciones de impuestos y recibos de garantía. Mis manos temblaron un poco mientras la hojeaba deteniéndome al llegar a la escritura de la Casa del Lago. No la había visto desde que firmé ese acuerdo de acceso temporal la primavera pasada, el que Javier juró que no era más que un favor para simplificar los impuestos. El recuerdo ahora dejaba un sabor amargo. El lunes por la mañana llamé a Ruth Ellerby. Era la misma abogada que Daniel y yo usamos cuando compramos la casa amable minuciosa, del tipo que nunca apresura una plática, aunque fueras el 5º cliente del día. Necesito revisar algo, le dije cuando contestó. Es sobre la Casa del Lago. Le envié un escaneo del acuerdo por correo. Me devolvió la llamada 1 hora después. Marisela dijo con suavidad, esa transferencia no es permanente, es revocable. Tú sigues siendo la dueña total de la escritura. Javier solo tiene derechos de uso temporales, que puedes cancelar en cualquier momento con un formulario firmado y notariado. Exhalé despacio. ¿Entonces puedo terminar con esto? Con una firma, dijo. Y un testigo. Agendé un notario para el miércoles, pero no quería esperar para reclamar el espacio en sí. ¿Me puedes recomendar un cerrajero?, pregunté. Ruth me dio un nombre y programé el cambio de cerraduras para el martes por la mañana. Reemplazo completo. Cerrojos, puertas, incluso el teclado de la terraza trasera. Si querían entrar de nuevo, tendrían que violar la ley para hacerlo. Antes de colgar, Ruth dudó. ¿Quieres avisarle a Javier antes? Podría evitar tensiones. Miré por la ventana de la cocina a los árboles que apenas empezaban a cambiar de color.
No dije, lo descubrirán como yo, sin ser invitados. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y a la mañana siguiente, comencé a prepararme para el cambio de cerraduras. Doblé el recibo del cerrajero y lo guardé en un cajón junto a mi acta de nacimiento y el reloj de Daniel. La cita estaba puesta para las 8:00 de la mañana del martes. Todo cambiaría después de eso. Esa noche Javier llamó. Su nombre iluminó la pantalla de mi celular justo cuando me acomodaba con un libro. Por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez lo había entendido, que lo sentía también. El cambio, el filo en el aire. Hola, ama, dijo casual. Florencia tiene un evento el viernes. ¿Puedes cuidar a Alicia toda la noche? Ni una palabra sobre la casa del lago. Ni una palabra sobre lo que pasó cuando entré y encontré extraños bebiendo en mi terraza. O a Florencia usando mi bata como si fuera suya. Nada, como si esa escena se hubiera borrado de su memoria en el momento en que giré la perilla y me fui. No puedo, dije seca. Oh, ¿estás ocupada? ¿Tengo planes? No insistió. Solo murmuró algo sobre arreglárselas y colgó. Miré la línea silenciosa un rato. No preguntó por qué no podía ayudar. No dijo que me extrañaba, ni se disculpó por cómo me habló Florencia. Solo obtuve una petición y al negarla un encogimiento de hombros. Me preparé una taza de té, pero la dejé enfriar en la barra. Mis pensamientos ya estaban en el lago, imaginando el silencio que reclamaría cuando las cerraduras se cerraran detrás de mí. No para Florencia, no para Javier, para mí. Puse los documentos legales junto a mi bolso e hice una lista de lo que llevaría por la mañana. Nada dramático, solo lo suficiente para recordarme que este seguía siendo mi espacio, mi llave, mi casa, mi nombre en cada documento. Que llamen, que se pregunten. Cuando me fui a la cama, la única luz en la casa venía del porche. La dejé encendida. Mañana desbloquearía la paz. Llegó a las 7:42, justo a tiempo. Observé desde la ventana frontal, mientras el cerrajero bajaba de su camioneta caja de herramientas en mano, escaneando el porche con una especie de desapego profesional. Abrí la puerta antes de que tocara. «¿Señora Guzmán?», preguntó. «Sí», dije. «Pasé». «Café». Pareció sorprendido, luego asintió. «Claro. Empiezo con la puerta principal. No tomará mucho». Serví 2 tazas y le di una mientras dejaba sus herramientas junto a la puerta. Era la misma rutina que Daniel solía hacer: ofrecer un trago, mostrar respeto, dejar al hombre trabajar. Algunos hábitos se quedan incluso cuando la razón detrás de ellos se ha ido. A las 8:15, la cerradura frontal encajó en su lugar. A las 8:30, la puerta trasera estaba lista. A las 9 en punto, el nuevo código del teclado lateral fue probado y confirmado. Estaba hecho. Mi casa otra vez. Solo mía. Lo acompañé a la salida y le pagué en efectivo. Sin factura, sin rastro. Me dio un asentimiento cortés y se fue sin hacer preguntas. Eso era lo que quería: un trabajo limpio, sin conversación. Sin juicios. Adentro me quedé un momento en el pasillo, los dedos rozando la nueva llave de latón en mi bolsillo. No hubo aplausos ni público. Solo silencio, solo las paredes recordándome. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi celular. Un mensaje a Ruth Cerraduras Cambiadas. Documentos firmados y presentados. Oficial ahora. Respondió 3 minutos después. Confirmado. Estás cubierta. Exhalé despacio mirando hacia los árboles. Todavía había rocío en el césped. Unas ardillas corrieron por la cerca. Todo estaba quieto. A las 12:03, Florencia llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar a las 12:05. Luego a las 12:06. Para el cuarto intento, puse el celular boca abajo en la mesa. Siguió vibrando hasta que paró. Lo dejé ahí y me levanté tomando un trapo para limpiar la barra. Cada movimiento deliberado, cada respiro mío. Y cuando el silencio finalmente se asentó, comencé a pensar
en qué más necesitaba quitar, además de cerraduras y llaves viejas. Javier llegó el sábado. Sin avisar, sin advertencia, solo el sonido de su coche en la grava y sus pasos subiendo al porche. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café leyendo cartas viejas, cuando llegó el golpe fuerte y apurado. Abrí la puerta antes de que tocara de nuevo. Su cara estaba tensa, su voz ya elevada. La familia de Florencia contaba con ese fin de semana. Ma, ¿tienes idea de lo vergonzoso que es esto para mí? No lo invité a pasar. Solo me hice a un lado y señalé la barra donde aún estaban los documentos en su carpeta. Deberías leer esto antes de decir algo más. Frunció el ceño, hojeando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Vi el momento en que lo entendió. Su voz bajó. ¿Lo revocaste, sí? Sin siquiera hablar conmigo. Sin que me hablaran a mí, dije. Por un momento se quedó ahí, el pecho subiendo y bajando, como si quisiera gritar, pero no supiera contra quién. Luego sus hombros cayeron. Se pasó una mano por la cara y me miró. Realmente me miró. Pero lo que vio no fue suficiente para quedarse. Cerró la carpeta, la deslizó de vuelta por la barra y murmuró. No tenías que hacer esto. Sí, dije en voz baja. Sí tenía. Se fue sin decir más. El sonido del motor se desvaneció por el camino hasta que lo único que quedó fue el zumbido suave del refrigerador. En los días siguientes empecé a escuchar de amigos. Florencia había estado ocupada en línea, publicaciones sobre ser traicionada por la familia, sobre viejas codiciosas que no podían soltar. Sus palabras se esparcieron rápido. Vi cada una. Incluso etiquetó a mi hijo en algunas pequeños puñales digitales envueltos en simpatía. No respondí, tampoco la bloqueé. Dejé que hablara. Para la tercera semana, las publicaciones disminuyeron. La atención siempre encuentra nuevos blancos. Y yo tenía algo mejor en qué enfocarme, el silencio, que viene después del ruido ese que casi podrías confundir con paz. Empezó con las cuentas del súper. Florencia se quejaba con cualquiera que la escuchara de que todo se había duplicado, que no se podía esperar que cocinara con un presupuesto así. Una semana después fue la cuenta de la luz, luego el alquiler, luego los cheques de Javier. Lo habían reducido a medio tiempo. Lo supe antes de que me lo dijera. Su voz tenía ese filo gastado cuando llamó casual, pero más pesado de lo normal. Estamos en un aprieto, dijo. Solo por unas semanas. Estaría bien si nos quedamos contigo solo hasta que las cosas se estabilicen. No pregunté si Florencia vendría también. Ambos sabíamos la respuesta. No dije, eso no va a funcionar. Hubo una pausa. Está bien, dijo con voz rígida. Tenía que preguntar. No expliqué. No suavicé las cosas. Solo terminé la llamada y me quedé en mi cocina, el silencio presionando sólido y limpio. Mi hermana vino de Querétaro ese fin de semana. No había ido a la casa del lago en años. Nos sentamos en la terraza esa noche, viendo la luz cambiar en el agua la brisa suave contra nuestros brazos. No hizo preguntas. Solo me pasó una taza de té y esperó. Antes pensaba que el silencio me hacía débil, dije al final. ¿Qué significaba que había perdido? Me miró de reojo, pero no interrumpió. Resulta, dije, que es armadura. No para pelear, para guardar lo que importa. Nos quedamos ahí horas diciendo poco. No mencioné a Javier de nuevo, y ella no insistió. Algunas cosas no necesitan comentario. Algunas decisiones no piden aplausos. A la mañana siguiente, después de que se fue, quité las sábanas de la cama de invitados y las doblé con esquinas perfectas. Caminé por las habitaciones despacio, revisando ventanas, acomodando libros. No porque lo necesitaran, sino porque yo lo necesitaba. Y cuando el teléfono sonó de nuevo, esa tarde, no corrí a contestar. Lo dejé sonar hasta que el sonido se desvaneció, y con él la presión de seguir dando lo que nadie siquiera fingía valorar.
Empecé con las cosas pequeñas. Las cortinas habían acumulado polvo por meses de descuido ajeno, así que las lavé y planché hasta que colgaron lisas otra vez. El aroma a detergente reemplazó el perfume rancio que flotaba en el aire. Abrí cada ventana una por una hasta que las habitaciones respiraron de nuevo. El cuadro de Daniel estaba escondido detrás de un mueble, el marco un poco astillado en una esquina. Lo colgué de nuevo en su lugar sobre la chimenea. Los colores atrapaban la luz, como solían hacerlo cuando él se sentaba ahí leyendo el periódico, fingiendo no notar que lo observaba. Reemplacé los cojines gastados, doblé las cobijas extras y tiré las cosas que Florencia dejó de las baratas copas de vino de plástico, una taza rota que decía jefa. Cayeron al bote sin ceremonia. Para el mediodía, la casa se sentía más ligera. Preparé café y me senté en la terraza con mi libro favorito ese, que nunca terminé, después de que Daniel se fue. El lago brillaba a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como invitada en mi propia vida. Mi celular vibró a mi lado. El nombre de Florencia iluminó la pantalla. Lo dejé sonar una vez, luego otra, antes de contestar. Marisela comenzó con tono tenso y forzado. Creo que deberíamos hablar. Hay una forma de hacer que esto funcione, una solución mutua. No tiene que quedarse. Colgué antes de que terminara. El silencio después se sintió casi sagrado. Puse el celular boca abajo en la mesa y me levanté. La escoba estaba apoyada en la barandilla de la terraza donde la había dejado antes. Barrí despacio, cuidando de no pasar por alto las hojas pequeñas atrapadas en las rendijas. Cuando terminé, doblé mi cobija sobre el respaldo de la silla, alicé la tela y me senté de nuevo. El sol se deslizaba más abajo, dorando los bordes del agua. Tomé mi libro otra vez y leí la misma línea 2 veces antes de darme cuenta de que no estaba leyendo en absoluto, solo estaba sentada en el lugar que había peleado por reclamar, y finalmente estaba lo bastante tranquilo para quedarme. Era finales de octubre cuando Javier apareció. Las hojas habían cambiado y empezaban a caer en serio, crujiendo bajo sus llantas mientras estacionaba en la grava. Observé desde la ventana frontal sin esconderme, pero sin moverme. Bajó despacio, sosteniendo una caja mediana de las que usarías para libros o zapatos. No tocó de inmediato. Solo se quedó en el porche como alguien que no está seguro de qué versión de sí mismo sería bienvenida. Cuando abrí la puerta, no sonrió. Su cara parecía cansada, de una forma que iba más allá del sueño. Me extendió la caja sin decir nada. Ella me pidió que te dejara esto, dijo. Cosas que dejó. Asentí y tomé la caja. Era más ligera de lo que esperaba. No se dio la vuelta para irse. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos de la chamarra, los ojos en las tablas del suelo entre nosotros. Debí haberla detenido, dijo al fin. Lo miré por un largo momento. Pero no lo hiciste. Sus ojos titubearon apenas, pero no discutió. No pidió entrar. Tal vez ahora sabía mejor. Tal vez entendía que algunas puertas, una vez cerradas, no se abren de la misma manera. Esperé hasta que se dio la vuelta y regresó al coche, sin despedida, sin promesas de llamar, solo el sonido del motor desvaneciéndose por el camino. Adentro puse la caja en el armario del pasillo sin abrirla. Luego volví a mi silla junto a la ventana. El libro seguía donde lo dejé, las páginas un poco curvadas por la brisa del lago. Lo tomé y leí no porque necesitara distracción, sino porque finalmente tenía espacio para hacerlo de nuevo. La luz cambió despacio en el suelo. El único sonido era el susurro del viento entre los árboles y el crujido suave de la madera vieja bajo mis pies. No era exactamente felicidad, no era triunfo, pero era mío.